Para mí es un gusto saludarte. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Y gracias a Dios que podemos estudiar su palabra, que podemos seguir aprendiendo y cada día poder comprender las grandes verdades que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo hoy. Así que bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a estudiar un tema de gran importancia y es el milenio y el fin del pecado, un enfoque adventista. Vamos a hacer un estudio sobre el milenio. Esta es la creencia número 27 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, porque siempre es una oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos, oh Padre, para que nos dirijas, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y que tu palabra, Señor, sea de gran beneficio, de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos del milenio, nos damos cuenta de todo el pecado, el dolor que ha habido y cómo va a ser la solución y el fin del pecado. Así que es de vital importancia que tengamos claro estos conceptos. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Allí encontramos el contexto o la parte introductoria de lo que queremos estudiar. Apocalipsis 20, 1 y 2 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando nosotros hablamos de la palabra milenio, la palabra milenio así como tal no aparece en el relato bíblico, pero milenio significa 1000 años y aparece solamente la expresión 1000 años en la Biblia 6 veces. Es decir, no aparece milenio, pero sí aparece 1000 años y 1000 años es un milenio. Entonces, cuando nosotros hablamos del milenio, la Biblia dice que había un ángel que descendía con la llave del abismo, ató al dragón, la serpiente antigua. Hay una cantidad allí de simbolismos, de terminología que necesitamos esclarecer, pero básicamente Apocalipsis 20 es de gran fundamento para estudiar el tema del milenio. Antes de avanzar a tener algunas aclaraciones, quiero mencionarte que algunos padres de la iglesia o los de la patrística, por ejemplo, como Justino Mártir, dijo que él creía en el milenio y que ese milenio se celebraría en Jerusalén. Así que Justino Mártir decía: el milenio no va a ser en toda la tierra, sino solo en Jerusalén. Ireneo, ¿qué decía Ireneo? Creía que el milenio ocurriría algún día en algún lugar de la tierra. Bueno, no tenía un concepto claro Ireneo sobre el milenio, pero él decía: algún día ocurrirá, no se sabe en dónde, pero en cualquier lugar de la tierra va a ocurrir. Agustín de Hipona: el milenio, dice Agustín de Hipona, será desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, según Agustín de Hipona, ya estamos en el milenio, y este milenio, según este historiador, inició cuando Cristo vino y va a finalizar cuando Cristo vuelva. Todas estas posiciones las vamos a esclarecer con la Biblia, a ver qué dice la palabra de Dios. Porque a raíz de estos postulados dados por los padres de la iglesia o la patrística, hay unas teorías que se le llama amilenarismo, premilenarismo y posmilenarismo. Así que, ¿qué es el amilenarismo? Enfatiza que no existe un milenio futuro, el milenio es ahora mismo. Así que los amilenaristas dicen: es ahora el milenio, no hay que esperar ningún milenio, ya estamos en el milenio. Más o menos la línea de Agustín de Hipona. ¿Qué dicen los premilenaristas o amilenaristas? Podríamos decir, bueno, ya dijimos, enfatiza que el milenio es ahora mismo, pero los postmilenaristas enseñan que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Es decir, que el milenio va a ocurrir un poco antes de que Cristo vuelva y no creen que va a haber un milenio después de la segunda venida de Cristo. A diferencia de ello, los premilenaristas enfatizan que Jesús regresa antes del milenio. Premilenarismo. Pre quiere decir antes, regresa antes del milenio, pero
Aquí enseña algunos premilenaristas que son dispensacionalistas. Ellos le añaden algo que no está en la Biblia y dicen que antes de que Cristo vuelva va a haber un arrebatamiento, un rapto, y cosa que no tiene fundamento bíblico. Pero los premilenaristas históricos, que somos los adventistas del séptimo día, creemos que Cristo sí va a venir antes del milenio y después de la segunda venida de Cristo, allí será el milenio. Esto es lo que vamos a estudiar. Algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, dice que el milenio es un símbolo de la Iglesia Católica. Desde que la Iglesia Católica existe, están en el milenio y todo está muy bien, según ellos. Los testigos de Jehová dicen que la tierra se convertirá en un paraíso antes de que Cristo vuelva. Y los pentecostales dicen que aparecerá el anticristo. Antes de que Jesús vuelva aparecerá un anticristo, y ese anticristo va a ser una persona por ahí real y va a dar el rapto secreto, y toda esta parte también es la creencia de los pentecostales, que la iglesia será raptada y después del rapto ahí sí va a iniciar el milenio. Entonces, cuando nosotros miramos toda esta cantidad de pensamientos, de postulados de algunos, queremos mirar qué dice la Biblia, qué enseña la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8, vamos a tomar la Biblia y vamos a estudiarla. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, aquellos que dicen que ya estamos en el milenio y que el enemigo quedó amarrado desde que Jesús vino a esta tierra por primera vez, pues la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Ya con este texto bíblico echamos por el piso todos los postulados que decían o dicen que el milenio, estamos en el milenio en este momento y que el enemigo está apresado. Pues la Biblia dice que anda suelto buscando a quien devorar. Además, Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que por 1260 años el enemigo estuvo haciéndole una persecución tremenda a la iglesia, pero la Biblia dice aquí que cuando no pudo destruir la iglesia y no pudo destruir a Cristo tampoco, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra el pueblo remanente. Un pueblo remanente que iniciaría después de 1798, después que se cumplieron los 1260 años. Afortunadamente, en el tiempo profético, Dios levantó un pueblo llamado la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1818 para acá, 1844, 1863, es decir, allí inició un pueblo, el pueblo de Dios, que levantaría en alto los mandamientos, y por esa razón el enemigo persigue, se fue a hacer guerra contra el resto. Así que anda como león rugiente y anda haciendo guerra, no está amarrado, el enemigo todavía está suelto. Por lo tanto, no existe milenio antes de la segunda venida de Cristo, no estamos en ningún milenio. Todavía esta tierra está llena de caos, de pecado, de destrucción y de muchas cosas, así que debemos tenerlo presente. Cuando estudiamos Apocalipsis 20, es evidente que necesitamos ir a Apocalipsis 19. Allí encontramos algunas orientaciones contextuales para nosotros ubicarnos. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 20? Pues encontramos en Apocalipsis 19, 20 y 21 algo de contexto. Acompáñame allí a ubicarlo, dice así. Apocalipsis 19, 20 y 21. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, aquí hay un ajuste de cuentas con la bestia y un ajuste de cuentas con el falso profeta, y todos fueron destruidos con la espada que salía de la boca. Es decir, en ese momento ya no hay falso profeta, ya no hay imagen de la bestia, ya no hay bestia ni que sube del mar ni que sube de la tierra. Todos han sido destruidos y todos los que no han aceptado a Cristo fueron destruidos, y la evidencia es que todas las aves están saciando.
Cuando hay una destrucción total, tú miras en Apocalipsis 19 y no está la destrucción del enemigo. Allí no está la destrucción del dragón. Entonces, ¿dónde está la destrucción del dragón? En Apocalipsis 20. Allí lo vamos a encontrar. Así que vamos a seguir estudiando lo que enseña el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 27. Describe lo que está en Apocalipsis 20, cómo sería el milenio, la forma en que estaría la tierra en el momento del milenio. Vamos a leerlo. Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 27. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades estaban desoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Bueno, el profeta Jeremías da algunas orientaciones de cómo estaría la situación en el momento del milenio. En primer lugar dice, no había hombre. En ese momento del milenio, todo va a estar destruido. Dice aquí la Biblia que la tierra va a estar comparada con un desierto. No va a haber vida, pero la tierra no será destruida del todo, porque va a haber un milenio, y después del milenio va a haber una recreación, lo que creemos que se llama la tierra nueva, que va a ser en esta misma tierra, pero ya renovada. Así que cuando miramos aquí lo que el texto bíblico dice, enseña que vida humana no va a haber. Eso quiere decir que está apuntando a la segunda venida de Cristo, y cuando Cristo vuelva habrá terremotos, habrá caos, de todo, y todo va a ser destruido. Allí va a iniciar el milenio en el cielo, la tierra va a estar desolada, no va a haber vida aquí, pero aquí van a estar algunos en esta tierra, y eso es lo que te quiero leer de Job, el capítulo 2, versículo 2. Antes de leerte lo que dice Job 2:2, quiero que leamos lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 20, la nota adicional de este comentario dice: cualquier descripción del milenio debe basarse en Apocalipsis 19 y 20. Y porque este es el único pasaje en la Escritura que trata directamente con esta doctrina. Es decir, este comentario dice que para estudiar de forma correcta el milenio debe haber una unión entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, y es lo que hemos hecho, porque ahí está el texto y está también el contexto. Job 2:2 dice: dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. En este caso, el enemigo estaba sembrando dolor por todas partes. El enemigo hizo caer a Adán y a Eva, y los que debían ir a esta reunión cósmica debía ser Adán representando al planeta Tierra. Al caer Adán, el enemigo se presenta ya como representante de esta tierra, usurpando el lugar de Adán, y nadie lo invitó y allá se presentó. ¿De dónde vienes? Dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir, vengo de mi tierra, de lo mío, de mi terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo ha alardeado de estar haciendo daño, de estar haciendo males, de estar causando dolor a la raza humana, y esto quiere decir que el enemigo se creía dueño del mundo. Pero estaba equivocado, evidentemente, porque el único dueño de este mundo es Cristo. Y aunque el enemigo le usurpó el lugar a Adán, existe un segundo Adán que se llama Cristo, y definitivamente él es el dueño de este mundo. Dice Mateo 4, 8 y 9 lo siguiente: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, el enemigo le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Te voy a dar el mundo, y resulta que el mundo es de Cristo. Él es el creador, y el enemigo, haciéndose acreedor de lo que no es de él, le dijo: te voy a dar el mundo. Pero saben, cuando miramos la vida aquí en esta tierra, y también la vida del patriarca Job, los sufrimientos, las muertes, las enfermedades, todas esas cosas las ha causado el enemigo, haciendo daño a la raza humana, y por esa razón tiene sentido el milenio, porque llegará un momento en que Dios va a decir:
hay que llamar a cuentas a este que ha hecho sufrir a la raza humana. Aquí está diciendo que Él es el dueño del mundo, te voy a dar todo, porque usurpó, porque se cree dueño, pero definitivamente la Biblia enseña lo contrario, que el dueño de este planeta es Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 21, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. ¿Quién es ese ángel que descendió del cielo? Bueno, cuando uno mira el relato de Apocalipsis 20, hay varias cosas que este ángel hace con el enemigo. Primero dice que el ángel lo prendió, sí, lo agarró. Segundo dice que el ángel lo arrojó. Y tercero dice que el ángel lo encerró. Para que un poderoso ángel haga esto con el enemigo, de arrojar, de encerrar, y además aquí dice de prender. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángel es muy poderoso. Si nosotros leemos Judas 1:9, nos vamos a dar cuenta que hay un ángel muy poderoso que la Biblia menciona. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio alguno de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El ángel que tiene la capacidad de reprender, de hacer retroceder al enemigo, es nada más que el arcángel Miguel. No es cualquier ángel, es el arcángel, que significa jefe de todos los ángeles. Miguel significa quien como Dios, o el que es igual a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de este ángel de Apocalipsis 21, creemos que el que arroja, creemos que el que apresa, que el que prende a este enemigo es Cristo. Cristo tiene el poder para hacer a un lado al enemigo, para arrojar al enemigo, para vencerlo, porque Cristo de Él es el poder y la gloria. Él es el creador, Él es el dueño de todo y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Todo esto nos enseña que definitivamente este ángel es Cristo, es Miguel, el de Apocalipsis 21, es decir, las obras que el enemigo ha hecho no van a quedar impunes, es decir, Dios hará justicia con sus hijos, habrá un milenio. Dios va a hacer justicia, el enemigo no se va a salir con las suyas, debe darle cuenta a Dios, Dios hará justicia, y por esa razón está este poderoso ángel que hará justicia por nosotros y en favor de nosotros. Leamos Apocalipsis 20, 1 y 2 y vamos a mirar si el milenio es simbólico o es literal. Por ejemplo, en este mismo canal hay un tema que se llama los 144,000 y allí explicamos que este número es simbólico, pero el milenio es simbólico o es literal. Si quieres conocer el tema de los 144,000, búscalo aquí en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio y vas a tener la explicación de este tema. Pero aquí, ¿por qué la Biblia enseña que el milenio sí es literal y los 144,000 son simbólicos? Vamos a mirarlo. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Te pregunto, ¿la palabra llave y la palabra abismo es simbólico o es literal? Pues es simbólico, están hablando en símbolos allí. Dice la Biblia, y una gran cadena en la mano. ¿Es simbólico o es literal? Seguimos en el simbolismo. Prendió al dragón. ¿Eso es simbólico o es literal? Pues otro símbolo, porque el dragón tiene nombre. Estamos hablando de un dragón, pero que está simbolizando a alguien. La serpiente antigua también es un símbolo de alguien. Pero aquí dice la Biblia que es el diablo y Satanás. Este que es significa, ya está hablando de algo simbólico. Viene en una lista, ya está hablando de algo literal porque viene en una lista simbólica y cuando ya dice la expresión que es, está diciendo esto es lo literal, esto es lo real, es el diablo y Satanás. La serpiente antigua, este dragón es el diablo y Satanás y dice la palabra de Dios y lo ató por 1000 años. Te pregunto, usted querido lector, ¿la expresión lo ató por 1000 años está dentro del espacio simbólico o del espacio literal? Pues del espacio literal, porque dice que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Literalmente el milenio va a demorar 1000 años. Eso es lo que la Biblia enseña. Y los que creemos que la palabra de Dios es toda la autoridad para nosotros,
los 1000 años van a ser reales, van a ser literales, 1000 años como los años que tenemos hoy, 1000 años. Qué tremendo lo que enseña la palabra de Dios. Te voy a leer el texto de Apocalipsis 20, versículo 2, en distintas versiones. La expresión lo ató por 1000 años y la expresión que es el diablo y Satanás, te lo voy a leer desde varias versiones para que mires que está hablando allí en esa expresión que es, de ahí en adelante ya está hablando de algo literal. Dice la Biblia de las Américas, prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Dice la palabra hispanoamericana, apresó al dragón, la antigua serpiente, es decir, el diablo y Satanás. Aquí hay una expresión de clarificación, es decir, por lo tanto, es el diablo, es decir, ya está hablando de algo literal. La Reina Valera actualizada dice, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Bueno, esta versión es mucho más clara, quiere decir que cuando hablamos de llaves, de abismo, serpiente antigua, dragón, todo eso es una cadena de símbolos, pero cuando ya el texto bíblico dice que es el diablo y Satanás, está hablando de algo real, de algo literal, y la Biblia también dice y lo ató por 1000 años en la expresión y en el contexto de lo literal. Así que ¿es el milenio literal o simbólico? La respuesta es literal, son 1000 años, definitivamente son 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Apocalipsis 23 dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a mirar algunos conceptos y que están aquí en este texto de Apocalipsis 20, versículo 3, ¿qué significan algunas palabras claves? Por ejemplo, el abismo. ¿Qué significa el abismo? Definitivamente es la tierra en condición desolada, en condición caótica, sin seres humanos, tal como estaba en la creación, tal como estaba antes de los 7 días de la creación. La Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desolada y vacía. Así que cuando habla de abismo, está hablando de que va a haber un caos, de que va a estar vacía. Quiere decir, la tierra en condición caótica, sin seres humanos. Así va a estar la tierra durante el milenio, porque los redimidos estaremos en el cielo. ¿Qué significa la expresión atado? ¿Será que lo van a amarrar? ¿Van a amarrar al enemigo? Atado significa que no tendrá quien engañar. Atado significa que estará restringido y que no tendrá nada que hacer, porque todos los seres humanos malvados han muerto. Y él solamente estará en esta tierra junto con los demonios, con los ángeles caídos, estarán sin nadie a quien engañar, estarán sin nadie a quien hacerle daño. Por esa razón estará atado, estará sin no poder engañar, sin no poder hacer daño. Hay un comentador bíblico llamado Matthew Henry. Él dice lo siguiente: Cristo por su poder y por su autoridad sella y encierra al enemigo. Es decir, es Cristo quien coloca al enemigo dentro de ese encierro, es Cristo quien sella al enemigo y quien le dice, no vas a obrar más maldad, hasta aquí se acabó tu desorden, hasta aquí se acabó tu asunto de estar causando sufrimiento, no más. Cristo hace eso. Por eso nosotros nos aferramos a Cristo, porque Él es el vencedor. El enemigo ya está vencido, pero Cristo ya venció. Cristo, asegúrate de que está del lado de Cristo, porque Él es el que da la victoria. Qué tremendo lo que enseña el texto. Hay un libro extraordinario. Este libro se llama Primeros Escritos, un libro escrito por Elena de White. Es extraordinario. Mira lo que dice la página 289 y 290. La tierra se asemeja a un desolado desierto. Mira cómo estará la tierra durante el milenio. Las ciudades y aldeas, sacudidas por terremoto, yacían en ruinas. Las montañas descuajadas por el viento habían sido grandes cavernas. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y de sus malignos ángeles durante 1000 años. Durante estos 1000 años, Satanás sufrirá mucho. Estará aquí sufriendo, estará en esta tierra desolada, estará sin poder tentar, sin poder hacer daño, estará reflexionando de todo lo malo que ha hecho.
y sufrirá porque lo que ha hecho es sufrir. Así que cuando nosotros miramos cómo va a estar la tierra durante el milenio, va a ser una desolación, un caos total. Esto sí describe la Biblia, esto sí describe realmente lo que va a ser un milenio. Redimidos en el cielo estaremos y todos los malvados estarán muertos en esta tierra y también el enemigo y sus ángeles caídos estarán aquí vivos pero sin poder tentar a nadie, atados. Vamos a mirar qué enseña la Biblia en Apocalipsis 24 para seguir con el desarrollo del tema del milenio. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, Apocalipsis 24 nos da mucha información también. Observe, tronos, allí habían tronos y se sentaron ellos unos que se les dio facultad para juzgar. Es decir, en el cielo, durante los 1000 años, se dará una etapa de juicio. Eso se le llama juicio milenial. Durante el milenio, los redimidos estaremos en el cielo en juicio. ¿Cómo así? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Quiénes van a estar allá? Dice la Biblia, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca de la bestia, sino los que permanecieron fieles a Cristo, demoraremos 1000 años reinando con Cristo en el cielo. 1000 años con Cristo. ¡Qué bendición! 1000 años de vacaciones en el cielo, 1000 años con Cristo. Eso es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos, 1000 años en el juicio en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Te voy a aclarar algo que dice ahí el apóstol Pablo. Primera de Corintios 6, 2 y 3 nos da una orientación sobre el juicio. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Corintios 6, 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, los santos, quiere decir los redimidos, juzgaremos a la raza humana, pero también a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Pues a los ángeles caídos, a los demonios que están perdidos junto con el enemigo. También haremos el examen de por qué y cómo fue toda la situación. Por lo tanto, podríamos decir que Apocalipsis 24 lo que nos está enseñando es que antes de destruir Dios al enemigo y a sus secuaces, antes de destruir la maldad por completo, Dios responderá todas las preguntas de todas las edades. Es decir, el milenio es porque quedan dudas. El enemigo sembró dudas desde que entró el pecado y sembró la duda de que Dios es un Dios tirano, castigador y que no le importa nada y que no respeta libre albedrío, y toda esa mala fama confundió a ángeles, pues mucho más nosotros. Entonces, cuando estemos en el cielo, le vamos a hacer las preguntas a Dios. ¿Cómo fue ese tema de la caída? ¿Cómo fue el tema de la encarnación, que Cristo era Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y son tres pero es uno? Todas esas preguntas nos van a quedar claras en el cielo. ¿Cómo es que el enemigo se rebeló en un ambiente perfecto? ¿Cómo fue eso? Toda la claridad va a estar en el cielo. ¿Por qué esta persona no se salvó? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este que era tan juicioso en la salud le pasó esta enfermedad? ¿Por qué este se accidentó si era juicioso? Una cantidad de preguntas que nos quedan en esta tierra de dolor, allí las tendremos claras. Y antes de Dios destruir a la raza que no aceptó a Cristo, al enemigo y a sus secuaces, Dios responderá todas las preguntas para que quede claro que Dios es justo, que siempre ha hecho lo correcto, que el carácter de Dios quedará vindicado y toda la raza humana redimida se dará cuenta que el único culpable de todo fue el enemigo, sus secuaces. Así que es importante el milenio, es importante esos tronos allá, ese juicio, porque los santos hemos de juzgar al mundo y aún los ángeles caídos también. Vamos a leer algo que dice Filipenses 4:3. Filipenses 4:3 dice la Biblia: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se va a revisar el libro de la vida en el cielo.
este libro de la vida tiene estos registros de las personas que han aceptado a Jesús a través de todas las edades. Y ese libro de la vida se va a revisar durante el milenio. Además, Malaquías 3:16 dice, Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Además del libro de la vida, habrá un libro de las memorias, de todas las cosas que se han hecho, y también habrá un libro de la muerte de toda la gente que se ha perdido. Todos estos libros serán abiertos en el cielo. Todos estos libros tendrán los redimidos acceso a ellos para revisar todo y vamos a decir, Señor, tremendo los registros que tienes toda la razón. Porque hay gente que va a decir, Señor, ¿y por qué esta persona, si era tan juiciosa, no se salvó? Y Dios va a decir, mira, lo que pasa es que cuando Él no lo veían las personas, cuando Él estaba solo, hacía esto y hacía estas perversiones, estas groserías y todas estas cosas. Por eso aquí están los registros. Y vamos a decir, tremendo, no lo sabíamos, Señor, tienes toda la razón. Tremenda importancia los libros en el cielo. Entonces nos podremos preguntar, ¿nuestro nombre podrá ser borrado del libro de la vida? Vamos a leer el Salmo 69:28. Salmo 69:28 dice, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. ¿Puede un nombre ser borrado del libro de la vida? Sí. Aquellas personas que siguen en la maldad, en la pecaminosidad y en todas estas cosas que desagradan a Dios, no estarán allí esos nombres escritos con los justos. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, en el cielo, cuando tengamos acceso a estos registros, todos los redimidos que estemos en el juicio en el cielo, estos registros tienen el propósito de varias cosas. Primero, de validar las decisiones que Dios tomó, de confirmar las decisiones que Dios ha hecho, verificar, disipar dudas y vindicar definitivamente el carácter de Dios. ¡Qué bendición el milenio! ¡Qué bueno saber que Dios pensó en nosotros y que todo va a ser claro porque con las cosas con Dios son totalmente claras para que nadie tenga dudas! Así que ya teniendo el panorama de antes del milenio, cómo va a estar la tierra, durante el milenio, qué se va a hacer, qué va a pasar después del milenio. Apocalipsis 20:5 y 6 dice la Biblia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles muertos? Pues los malvados que están aquí en esta tierra, que están sin vida, no volvieron a vivir hasta los 1000 años. Es decir, que después de los 1000 años sí vuelven a vivir. ¿Cómo así? Vamos a seguir leyendo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Por qué? Porque la primera resurrección es para los justos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que definitivamente estas personas que estaban muertas vuelven a vivir después del milenio por un poco de tiempo. Los redimidos estarán con Cristo reinando durante 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo vuelva por tercera vez, cuando se acabe el milenio y vaya a ser la tercera venida de Cristo y ahora con la nueva Jerusalén y todos los redimidos estaremos viniendo a esta tierra, el enemigo va a demostrar que su odio hacia Cristo no cambió. Los 1000 años no le sirvieron de nada y nuevamente emprende todo para destruir la ciudad y para destruir a Cristo. ¿Qué quiere decir lo que dice Apocalipsis 20, 7 y 8? Vamos a leerlo, Apocalipsis 20, 7 y 8. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuándo será suelto? Cuando los 1000 años se cumplan. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Un teólogo llamado Ángel Manuel Rodríguez, comentando sobre el milenio, dijo, al final del milenio Dios dará la vida nuevamente a los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cumplan los 1000 años el enemigo será suelto de su prisión
y nuevamente empezará a engañar porque habrán resucitado. Cristo resucitará nuevamente a estos malvados, pero ahora ya para un juicio final. Y cuando los reúne, dice ahí que se reunieron de todos los ángulos de la tierra y eran como la arena del mar. Es decir, que los malvados, los que se van a perder, van a ser muchos, van a ser como la arena del mar, y los tiene reunidos para ir a la batalla. Y esto la Biblia dice que es Gog y Magog. ¿Qué significa la expresión Gog y Magog? Simplemente representa a los perdidos durante todos los siglos. Todos los que se han perdido durante todas las edades están representados por Gog y por Magog. Y los reúne allí para la batalla y para emprender una destrucción contra los redimidos. Pues así como ocurrió en el tiempo de Noé, todos los que estaban dentro del arca no les sucedió nada. Gracias a Dios los cuidó porque era la orden de Dios. Todos los que estemos dentro de la ciudad, pues no nos va a pasar nada. Estamos seguros con Cristo dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primeros Escritos, página 52, dice: tal era, según vi, la obra de los santos con Jesús durante los 1000 años que pasan en la santa ciudad antes que descienda a la tierra. El conflicto de los siglos, página 657, dice: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo será purificado. Así que cuando nosotros miramos lo que ocurrirá, dice Apocalipsis, que a fin de reunirnos para la batalla, ya Apocalipsis 29 nos da una conclusión tremenda. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta expresión fuego está hablando de un fuego literal. Fuego del cielo es la misma expresión lo que ocurrió a Sodoma y Gomorra, descendió fuego y azufre. Fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando miramos lo que la Biblia dice en Apocalipsis 27 y 8, dice: Satanás será suelto de su prisión y será a engañar a todos los ángulos de la tierra. Después de los 1000 años, el enemigo tratará de engañar nuevamente, tratará de destruir, pero descenderá fuego del cielo y será destruida la maldad para siempre. Hasta ahí termina la verdad sobre el milenio, diciendo: por fin se acabó el pecado, por fin hubo ajustes de cuenta, por fin las personas culpables tuvieron que pagar, por fin se hizo justicia y por fin quedó eliminado el pecado en su totalidad. Y dice el libro de Malaquías que no quedará ni raíz ni rama. El enemigo será destruido para siempre, el enemigo y sus secuaces para siempre estarán destruidos. Todo el mal estará destruido. Y dice el conflicto de los siglos: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores y todo el universo está purificado. Se acabó el mal. Viviremos en esta tierra renovada, y ese mismo fuego que desciende para destruir a estas personas que no aceptaron a Cristo, a estos malvados, también ese mismo fuego es aprovechado para purificar la tierra, porque los santos vienen ya para la tierra y viviremos aquí en esta tierra, pero ya renovada y sin pecado por toda la eternidad. ¡Qué bendición la verdad del milenio! Cuando nosotros observamos la creencia número 27 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, notamos una tremenda armonía con todo este recorrido bíblico que hemos observado, con todo el fundamento bíblico que hemos dado. Mira lo que dice la declaración de creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creencia número 27, dice así: el milenio es el reino de 1000 años de Cristo con sus santos en el cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Claro que sí, porque vamos a estar 1000 años con Cristo en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. No la primera y la segunda venida, entre la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Cuándo será la primera resurrección? Cuando Cristo vuelva. ¿Y cuándo será la segunda resurrección? Cuando Cristo vuelva, pero ya por tercera vez. Es decir, entre segunda venida de Cristo y milenio. Ahí va a estar el milenio, y por esa razón se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados todos los impíos. La tierra estará completamente desolada. ¿Habrá juicio? Sí, pero en este juicio va a ser contra los impíos. ¿Y estará la tierra desolada? Sí, lo acabamos de mirar en la Biblia. Sin habitantes humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás y por sus ángeles. Ningún ser humano con vida,
pero sí el enemigo y sus ángeles estarán aquí. Además, al terminar este periodo, terminar el milenio, Cristo y sus santos y la santa ciudad descenderá del cielo a la tierra. Allí descenderemos con Cristo. Los impíos muertos resucitarán entonces y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad. Pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. De ese modo el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 498 o la página 181 de nuestras creencias. ¿Qué quiere decir todo esto? Tengo aquí una conclusión que quiero compartirte sobre el milenio. En primer lugar, los papeles se invertirán porque el enemigo pagará por todo lo que ha hecho. Ahorita destruye, ahorita causa enfermedades, ahorita hace estragos, pero llegará su momento. Habrá un ajuste de cuenta, los papeles se van a invertir y tendrá que pagar todo lo malo que ha hecho. Dios tiene reservada una vacación de 1000 años en el cielo para cada uno de nosotros. ¿A ti te gustaría estar en esas vacaciones en el cielo? Amén. Debemos hacer planes. ¿Qué hay que hacer? Pues entregarle la vida a Jesús, vivir en obediencia a Dios, guardar los mandamientos, hacer su voluntad y prepararnos para el reino de los cielos. 1000 años compartiendo con Cristo en las mansiones celestiales. ¿Te parece poco? 1000 años con Cristo. El milenio hará posible que estemos juntos en el cielo nuevamente, porque ya no vamos a estar divididos, vamos a estar por fin juntos. De aquellos que nos hemos separado, aquellos que la muerte nos ha quitado, de aquellos que tenemos que separarnos por países y por fronteras y demás, por fin vamos a estar juntos y lo vamos a estar nuevamente por toda la eternidad en la tierra nueva. Qué bendición estudiar en la verdad sobre el milenio y el fin del pecado. Definitivamente la palabra de Dios es clara y espero que este tema haya sido bien claro y que todas las dudas hayan sido disipadas. Te pregunto, ¿te gustaría entregar la vida a Jesús? ¿Te gustaría hacer planes para ser parte de los redimidos y estar con Cristo junto a todos los redimidos durante 1000 años? ¿Te gustaría vivir en la tierra renovada por la eternidad? Pues entrégale la vida a Jesús. Vive de acuerdo a su voluntad. Haz el bien. No sigas en lo mismo. No peques más. Vive de acuerdo a lo que Dios dice. Cada día aferrémonos a Cristo y perseveremos hasta el cielo. Vamos a tener una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a ser hombres y mujeres fieles a Dios. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, nos enseña que pronto el mal terminará. Gracias, Padre, por el milenio que tienes preparado para nosotros los redimidos, que pronto iremos al cielo por la gracia de Cristo. Ayúdanos a hacer planes, Señor, ayúdanos a hacer ajustes en nuestras vidas y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Anhelamos, Señor, el reino de los cielos, anhelamos la tierra nueva. Mientras tanto, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos siga moldeando y también que invita a todas las personas que aún no te han aceptado. Todavía hay oportunidad, Señor, y por esa razón oramos por cada una de las personas que ven este mensaje, que todavía se pueda aceptar a Cristo y todavía se puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra que es fiel y verdadera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado, gracias por estar aquí, por apoyar nuestro canal Daniel Rocha Ministerio, por suscribirse a este canal, compartir estos materiales, porque queremos que la gente conozca la verdad. Queremos que las personas conozcan este mensaje. Así que deseo para ti que Dios te bendiga y firmes. Vamos a estar firmes con Dios, firmes hasta el último día de nuestras vidas o firmes hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde, hermano en Cristo. Dios te bendiga.